Somos el equipo número 3 y hoy les vamos a hablar sobre cómo se duplica el ADN. Para poder transmitir la información genética codificada en el ADN, este tiene que realizar una copia de sí mismo antes de comenzar el proceso de división celular, es decir, durante la interfaz. La transferencia de la información genética de padres e hijos constituye el fenómeno más importante de la materia viva. No solo garantiza la sucesión de la vida, sino además constituye el mecanismo básico de conservación de las especies. Etapa de preiniciación, denominada también complejo de reconocimiento de origen, reconoce los orígenes de replicación posteriormente a otras proteínas de tipo helicasa. Separan la doble hélice utilizando el ATP como fuente de energía. Una vez separadas las cadenas en los orígenes, se unen a estos un grupo de proteínas que tiene como función impedir que éstas vuelvan a unirse, y de esta manera se forman estructuras denominadas ojales de replicación. En la etapa de iniciación a cada horquilla de replicación se une una ADN polimerasa que tomando como molde la cadena de ADN sintetiza pequeños fragmentos de ARN de aproximadamente 20 nucleótidos, denominados ARN iniciador, primer o cebador. En la etapa de elongación, lo que sucede es que la enzima polimerasa alarga la cadena de ADN, haciendo que esta quede en dirección 5'3', por lo que la cadena que se va a formar a partir de esta va a quedar en dirección 3', 5' y va a ser una cadena continua. Por otra parte, la otra cadena se va a formar de una forma discontinua porque va a quedar en dirección 5', 3' y se va a formar en fragmentos que se llaman los fragmentos de Okazaki. En la etapa de terminación, lo que va a pasar es que la topoisomerasa va a actuar y va a hacer que el ADN vuelva a tener la forma de hélice. Y en la etapa post-terminación, lo que va a pasar es que va a haber la metilación de algunas bases y eso va a ayudar a encontrar errores genéticos o si hubo daños al replicarse el ADN. La transcripción y traducción son procesos que la célula usa para elaborar todas las proteínas que el cuerpo necesita para funcionar correctamente, a partir de la información que está almacenada en las bases del ADN. Las 4 bases son los bloques que componen tanto el ADN como el ARN. Durante la transcripción, una porción del ADN que codifica un gen específico se copia en un ARN mensajero en el núcleo de la célula. Luego, el ARN mensajero lleva la información genética del ADN al citoplasma, donde ocurre la traducción en sí. Durante la traducción, se elaboran las proteínas utilizando la información almacenada en la secuencia del ARN mensajero. El ARN mensajero es una estructura llamada ribosoma que puede leer la información genética. Etapa de elongación. A medida que el ARN mensajero pasa a través del ribosoma, otro tipo de ARN llamado ARN de transferencia lleva hacia el ribosoma los bloques que forman las proteínas llamado aminoácidos. El ARN de transferencia que lleva el aminoácido se une a una secuencia de ARN mensajero compatible. A medida que cada ARN de transferencia se une con la cadena de ARN mensajero, el aminoácido que lleva se enlaza con los otros aminoácidos para formar una cadena de aminoácidos. Etapa final. Cuando todos los aminoácidos codificados en una porción de ARN mensajero se han unido, la proteína completa se desprende del ribosoma. En conclusión, los ácidos nucleicos son la base química de la herencia en cualquier tipo de célula, encontrándose al interior de cada cromosoma, siendo una molécula única, muy larga y enrollada que contiene secuencias lineales de genes.